Cordial saludo para todos ustedes, nuevamente agradeciéndoles por la participación interactiva dentro de este proceso del grupo focal por medio del curso interactivo de psicología social. En esta eventualidad, le doy agradecimiento a la participante Vanessa, Emily, Juan Pablo, Estrellita y Lunita. Dentro de esta actividad se va a llevar como objetivo las siguientes variantes que conforman el espacio de conocer las percepciones que tienen las personas sobre los inmigrantes en sus diferentes comunidades. Del mismo modo, se manifiesta mediante una conectividad que vamos a trabajar sobre los estereotipos, percepciones de las personas, sobre la realidad social, a la psicología de la liberación. Teniendo en cuenta todos estos mecanismos, se van a realizar una serie de preguntas en el cual va a involucrar las respuestas de los dichos participantes ya mencionados y así poder objetivar a todas las construcciones que enmarca esta actividad a desarrollar. Listo, no siendo más, entonces vamos a dar inicio en el cual la primera pregunta que se efectúa dentro del marco general es cuáles son las principales razones por las que las personas deciden migrar de su país de origen. En este espacio, les pido la colaboración a la participante Vanessa de que por favor nos integre su respuesta. Cordial saludo, claro que sí, Nicolás. Bueno, respecto a esta pregunta, considero que una de las principales razones, digamos desde mi percepción y ya que vivo en comunidades que son, digamos, inseguras, la mayor parte de la migración se presenta es por el desplazamiento forzado. Se sabe que vivimos en un país de conflicto. No en muchas ocasiones es siempre la misma condición, pero sí en la mayoría de las veces pues es como esa la más principal. Otras sería también, digamos, buscando un mejor estilo de vida, también ofertas laborales que ya no se encuentran acá o digamos otras posibilidades para crear, digamos, un estilo de vida nuevo para los hijos de familias que quieren, digamos, de pronto darles un mejor futuro, pues en consecuencia, ¿no? Como buscar mejores oportunidades de vida. Listo, Vanessa, muchísimas gracias por tu participación. De la misma forma, deseo continuar con la participante Emily. Bueno, cordial saludo. Yo comparto pues la respuesta de la compañera Vanessa. Aquí en el país es muy común que la gente se migre de su lugar de origen por el desplazamiento forzado, porque los han sacado y también porque necesitan una mejor vida. También considero que influye mucho su capacidad económica. Por ejemplo, hay personas del campo que quieren avanzar y quieren sacar a sus hijos adelante y deciden migrar a la ciudad. Y también pues influye mucho la política pues de cada sector. Por ejemplo, si mis ideas son diferentes a las que influyen en esa zona, pues voy a tener que emigrar a otro lado porque ya ahí influiría también el conflicto armado. Listo, compañera, muchísimas gracias. En este sentido, continuamos con Lunita. Lunita, cuéntanos cuál es tu percepción. Bueno, pues yo diría que las principales razones por las cuales las personas inmigran, pues es por una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues que quieren tener mejores oportunidades en ambiente, pues, tanto del trabajo como, no sé, de educación, acceso a, por ejemplo, lugares más cercanos que tengan un hospital o, bueno, sí, más fácil acceso a todo. Entonces, diría que por eso emigran las personas. Y por lo que decía también las compañeras, que si hay conflictos, por ejemplo, en barrios o ya sea la guerrilla, lo que sea, pues van a huir pues, de la zona en donde estén. Listo, compañera, muchísimas gracias por tu aporte. Continuamos con la participante Estrellita. Bueno, buenas noches para todos. Estoy de acuerdo, digamos, con todas las opiniones que han hablado y pues no solo, digamos, es por la parte negativa, digamos,
de la situación puede ser de los países, sino que también las personas inmigran por razones positivas. Entonces, una, por ejemplo, es que les guste pues el país a donde se vayan pues a ir a vivir, ¿no? Entonces, no sé, les gustó la cultura, conocieron personas, quieren expandir, por ejemplo, sus conocimientos sobre algún tema, sobre idiomas, cosas así por el estilo. Muchas gracias, Estrellita. Ahora bien, damos permiso al señor Juan Pablo. Por favor, cuéntenos cuál es tu aporte o qué perspectiva de la misma temática. Buenas noches a todos. Bueno, principalmente desde mi punto de vista, creo que la inmigración se da porque buscamos una mejor calidad de vida. Partiendo de eso, pues tenemos como el punto de una mejor remuneración, un mejor trabajo. Esto lo estamos enfocando más que todo internacionalmente. Ahora bien, si lo enfocamos acá nacionalmente, se ve muy reflejado, como decía la compañera, el conflicto armado, es decir, la parte cuando lo sacamos de las tierras, las personas salen huyendo por toda esta parte que viene siendo la violencia. Eh, Algo que podemos aportar hoy en día, pues es lo que se ve reflejado en Estados Unidos, que todo el mundo cree que pues por ser un país desarrollado está ofreciendo una mejor calidad de vida, pero tenemos que hacer un estudio más profundo y eso es algo que no se puede decir que sí. Y pues por otro lado, lo que podemos decir de esto es que la inmigración se da porque buscamos hacer un crecimiento tanto personal que lo que quiere es lograr esos objetivos y así traer una mejor calidad a nuestros hijos, a las familias de nosotros mismos. Listo, compañero, muchas gracias. Ahora bien, damos una continuidad al proceso de cuestionamientos en el cual se las voy a brindar en cómo creen ustedes que afecta la migración a familias o a las comunidades de origen. Y asimismo continuamos en el mismo orden con la compañera Vanessa. Bueno, en cuanto a cómo afecta la migración a las familias y comunidades de origen, considero que principalmente la afectación sería, digamos, al tejido social y también a la estructura familiar. Primero porque cuando se genera una migración generalmente se genera a partir de que falta una necesidad o se está presentando una necesidad. Entonces, bien sea que sea una persona del núcleo familiar o de la comunidad, quien se va, las personas que quedan son quienes siguen sufriendo todavía la misma necesidad, ¿no? Como la misma problemática. Y pues, digamos, de cierta manera, pues hay como un tipo de abandono, ¿no? Entonces, desde las personas que se van a las personas que quedan, pero también, digamos, en el sentido de que se pierde como una integridad, una unión. Entonces, yo lo vería como por ahí, por ese punto. La desestructuración del hogar en cuanto a la familia extensa, sobre todo en esos casos, y también al tejido social, porque pues se van perdiendo costumbres, se van perdiendo tradiciones, se van perdiendo, pues digamos, de cierta manera, la parte cultural. Perfecto, compañera. Muchas gracias por su aporte. Emily, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pues creo que la forma en que afecta a la familia o la comunidad de origen depende mucho de cuál ha sido la causa de la migración. Porque pues como mencionaba Estrellita, también hay ocasiones en que uno migra por cosas buenas, por bienestar propio y familiar. Entonces, ya enfocándome más en ese aspecto, por ejemplo, si yo migro pues al ejemplo que estábamos dando, que era Estados Unidos, pues mi familia se va a ver es beneficiada porque pues yo le puedo contribuir económicamente, también les puedo abrir oportunidades para que ellos vayan a ese lugar, a ese sitio, también a ellos para crecer de manera personal y pues también lo económico, que es un factor importante en todo el caso de migración. Listo, compañera. Lunita, es tu paso. Pues es como lo mismo que dicen ellos. Básicamente, pues eso depende de las personas que vayan a llegar a la comunidad, ¿no? Porque pues si va a llegar una persona,
Sí, o sea, con malos deseos hacia la comunidad, entonces no sé, por ejemplo, que vaya a llegar a robar o a vender droga o cualquier cosa, pues va a generar, buscan, pues, si llegan personas a la comunidad, pues, de bien, o sea, normales, pues, puede que, puede que ni siquiera generen un impacto, porque puede que pasen desapercibidos, o puede que sí puedan generar un impacto positivo. Entonces, que no sé, que puedan, no sé, que les guste ayudar a los animales, entonces que en la calle. Entonces, eso básicamente depende del tipo de las personas que vaya a llegar pues a cada lugar. Listo, compañera, gracias por tu aporte. Ahora damos paso a Estrellita. Igualmente creo que no solo depende de las personas que vayan a llegar, sino del entorno al cual van a llegar. Entonces, si la comunidad recibe bien a la persona y pese a que pueda que vaya no con buenas intenciones, pues puede cambiar de ideas, ¿no? Igual lo mismo, si pasa que la persona llega con excelentes rechaza, ya sea porque, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que vienen aquí a Colombia, muchas personas lo rechazan, dicen, uy, no, vienen a robar, vienen a no sé qué, pero pues obviamente ellos se van a resentir y no van a como a explotar esas El potencial. cosas o el potencial que tenían. Entonces también no solo depende de las personas, sino de la comunidad. Perfecto, Estrellita. Gracias por tu aporte. Damos paso y continuidad con Juan Pablo. Bueno, desde mi punto de vista, esto depende de la necesidad de la persona que tenga. Ahora bien, si lo enfocamos en las familias, esto se ve afectado más que todo en los hijos, en la parte de los menores de edad, ya que una persona se va de su lado, esto deja un cierto problema psicológico. Por el otro lado, cuando hablamos de la sociedad, lo que afecta en cuanto a la migración es la parte de la mano de obra. Esto se llama como la pérdida de la población activa, que eso hace referente más que todo a los jóvenes. Hoy en día los jóvenes se quieren ir del país porque no hay una oferta de empleo, no hay remuneración buena, entre otros factores. Y en cuanto a lo personal, esto desciende ciertas características como son problemas psicológicos, ya que pues nos enfrentamos a nuevas culturas, a rechazos, como lo decían las compañeras. Listo, compañero. Gracias por su aporte. Ahora, bien, teniendo en cuenta todo este mecanismo, continuamos con la serie de preguntas en las cuales se correlaciona en dónde creen ustedes o cuáles creen que son los desafíos que enfrentan los migrantes al llegar a un nuevo país. Así, en este contexto, como ya lo había mencionado, en su orden cronológico le damos paso a Vanessa. Bueno, cuando hablamos sobre los desafíos específicamente que enfrenta un migrante al llegar a un nuevo lugar, primero es que generalmente cuando un migrante bueno, se está mudando, ¿no? Se está pasando a un nuevo lugar, existe lo que se llama pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando está migrando, pues de cierta manera está dejando su cultura y está dejando su vida, ¿no? Su vida atrás, lo que le identifica de lo que él le está enseñado. Y de cierta manera, cuando llega, no siempre va a tener un evento positivo de que se va a ver bien recibido, ¿no? Sea por las percepciones que el país tenga, de origen tenga, o que porque pertenece a tal lugar, o porque habla de tal forma, porque tiene tal color, o sea, siempre van a haber percepciones de migración y también, digamos, de rechazo. Entonces, en ese sentido, esa sería una de las cosas. Segundo, la legalidad. No siempre todo migrante tiene como ese aspecto de decir, ay, no, yo me mudé y soy legal, tengo papeles, tengo visa, tengo mi permiso, tengo la parte laboral también. Llegas a veces si no tienes trabajo, tienes que empezar a conseguir un empleo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que generalmente son las básicas, digamos, de un inicio cuando tú ya te emigras y dices, no, eso es lo que necesito, pero es lo que voy a tardar en conseguir. Entonces considero que esos serían como los principales desafíos. Ahora,
falta ver si la persona habla o no habla el lenguaje de origen a donde va a llegar, ¿no? Porque generalmente los países desarrollados, bueno, en Estados Unidos hablan inglés, pero hay otras partes donde no siempre los migrantes van a lugares que tienen habla latina o habla española, entonces ese también sería otro desafío. Gracias, compañera. Damos paso a la compañera Emily. Bueno, pues para no repetir lo mismo que ya dijo la compañera Vanessa, que pues estoy muy de acuerdo, también dijo que uno de los principales desafíos de los migrantes al llegar a otro país es tener que afrontar toda esa discriminación o xenofobia por parte de los habitantes que ya están en ese mismo país, porque como sabemos hay lugares que ya son como muy comunes para que la gente migre, que son Canadá, Estados Unidos, y pues en estos últimos días han habido varias noticias de que la gente ha sufrido ataques de xenofobia o discriminación por hablar o verse de tal forma. Entonces creo que es uno de los principales desafíos de cuando uno migra a otro país, afrontar esos problemas y pues no dejarse como que lo afecten mucho y poder seguir adelante y cumplir las metas que desea en ese país. Perfecto. Eh, Lunita, ¿cuál es tu posición frente a la pregunta problematizadora? Bueno, pues también comparto lo que dijo la compañera Vanessa y la compañera Emily. A ver, ¿qué más puedo decir? Pues en mi experiencia que estuve en el exterior, pues digamos que como inmigrante, pues primero el racismo, ¿no? El racismo y la xenofobia, que pues sí se siente una vez como el rechazo eh, al ser latinos, ¿no? Al ser latinos, entonces como, ay, tú eres latina, entonces tú eres inferior a mí, simplemente por el hecho de haber nacido pues acá en Latinoamérica, entonces nos tienen como idealizados como indios o como personas que somos ignorantes, básicamente. Entonces podría ser una cosa que nos limita, ¿no? Otra cosa que me pareció bastante dura fue el clima. O sea, para mí el clima fue fatal porque, claro, yo estoy acostumbrada pues a Bogotá, sí, que hace frío, pero de todas maneras, no. O sea, estar a -0 grados o a -10, -15, no, eso es como sentir que se le parten los besitos a uno. Entonces el clima afecta demasiado. Y además que si lo hablamos emocionalmente, por ejemplo, ya vi que genera mucha depresión y mucha ansiedad en las personas, porque literalmente es un lugar donde casi no ves la luz del sol. Entonces, pues genera como ese entorno de depresivos a las personas, como que no son felices, como que sí, literalmente les hace falta la vitamina D del sol. Entonces, pues eso genera ese entorno, ¿no? Entonces, ¿qué más podría decir? Otra cosa que parece que no fuera importante, pero sí lo es la comida. Realmente ese choque cultural entre cada país sobre la comida, pues es tenaz, porque por ejemplo acá en Colombia hablamos de tener un almuerzo que es arroz, yuca, garbanzos, el pedazo de proteína, el jugo y la sopa. Allá, por ejemplo, yo estaba comiendo de almuerzo lechuga, tomate, queso y un vaso de agua de almuerzo. Entonces, pues, indiscutiblemente fue un golpe durísimo para mí porque es como comer como pajarito. Entonces, pues eso, pues también me dio bastante duro. Y pues el idioma, o sea, el no poder expresarte y decir lo que quieres decir, valga la redundancia, pues es algo horrible porque, o sea, no tienes esa comunicación con las personas y no sé, que tienes un dolor de cabeza y no poder expresarlo, pues se siente como mucha impotencia. O llegar y sentarte en una mesa y no, literalmente no poder hablar porque ellos no hablan mi idioma y viceversa, pues es algo muy incómodo. Entonces, pues esas son grandes limitaciones que parecen un poco desapercibidas, pero que son importantes. Vale, Lunita, aprovechando este espacio, en primera parte le agradezco por habernos compartido con tu percepción frente al exterior, ya que has de pronto cohabitado esa experiencia de vida. Listo, damos la funcionalidad a Lunita. Estrellita, perdón. Para mí, el principal desafío que tienen los migrantes es la capacidad de adaptación. Ese sería como el resumen de todo lo que han hablado. Perfecto, gracias.
Juan Pablo, ¿cuál es tu posición frente a las limitaciones que podemos encontrar dentro de la misma? Bueno, las dificultades principalmente para mí sería los servicios de salud, de tener un servicio de salud adecuado. Usted sabe muy bien que el migrante que llega ya indocumentado no va a tener este servicio. Ahora bien, son los inmigrantes son muy explotados, son a veces puntos blancos para llegar a ser abusos y hasta el punto de que pues llegan a cometer, volverse en hasta delincuentes por lo mismo, porque ellos buscan un bienestar, pero con tanta, digamos, rechazo, violencia, generan ese conflicto en la persona. Perfecto, compañero. Muchas gracias. Listo. Damos paso, damos próloga a la continuidad con la serie de preguntas problematizadoras, en el cual en este aspecto vamos a encontrar la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que se ven afectados los derechos humanos de los migrantes durante el proceso migratorio? Y así, en esta forma, deseamos escuchar a Vanessa. Bueno, principalmente cuando se trata de esta pregunta, me genera como un proceso de introspección a una experiencia que tuve. Por ejemplo, cuando iba el año pasado que estuve viajando por Brasil, una de las cosas que más me llamó la atención es que la mayoría de las personas visitantes, así sean turistas, se les vulnera los derechos, digamos, en cuanto que esté teniendo algún inconveniente o haya tenido algún inconveniente con cumplir la norma, ¿no? Los estados judiciales que hay allá en cuanto a la penalización y, o sea, no son marcados la mayoría en como uno ve los derechos en otros países o incluso en el nuestro. Allá es una, allá no se ve eso, o sea, no se ve el respeto por los derechos humanos, entonces me causó bastante impresión. Yo decía, no, ojalá no me vayan no me van a dejar por aquí encerrada, porque qué sé yo, uno no sabe, pues uno no sabe sobre la cultura, pero pues de igual manera, ¿no? Pero de cierta manera considero que, pues digamos, en ese sentido, los derechos que más se ven vulnerados de pronto, en mi consideración, creo que serían, o sea, por las necesidades básicas de cada persona. ¿No? O sea, el migrante por lo general, como decía el compañero, no tiene acceso a salud, no tiene acceso como a esos servicios básicos que necesita una persona para la vida. En ese sentido, ya lo demás creo que pues no se genera mucho, pero sí en ese sentido. Y pues las penalizaciones, ¿no? Las penalizaciones en cuanto, digamos, que no va a ser tratado como como las mismas personas que son del país de origen a donde llegó, ¿no? Siempre va a ser como que utilizado como extranjero o como inmigrante o como esto o aquello y siempre va a tener como una propia percepción y no va a ser valorado como de persona a persona. Y como ser humano que siempre va a haber esa distancia. Perfecto, compañera. Muchas gracias. Ahora bien, Emily, ¿cuál es tu posición frente a la problemática? Bueno, pues yo creo que depende mucho de la forma en que migre, ya sea ilegal o legal. Y pues tomando como ejemplo la migración acá en Colombia con los venezolanos, que la mayoría pues pasan, se podría decir, pues pasan legales, pero pues pasan sin ningún dinero y buscando una mejor oportunidad. Entonces creo que se vulneran son los derechos fundamentales que a una vivienda digna, a un buen trabajo, pues a la comida y pues ya enfocándome en cada uno, pues a la vivienda digna. Es pues que pues ya hemos visto que hay muchos que tienen que pasar la noche en las calles, que ellos cargan es con carpas y pues ya en el trabajo es que muchas personas se aprovechan de la condición de migrantes para explotarlos y pagarles menos. Y en consideración de comida es, o sea, tomando también en cuenta lo del trabajo que les pagan menos, es que ellos no tienen como toda la capacidad económica de comprar buena comida, pues, y tienen es que sobrevivir de lo que puedan comprar, pastas y agua, y ya no pueden comer más. Entonces, pues creo que esos son como los problemas que ellos afrontan. Perfecto, muchas gracias. Lunita, ¿cuál es tu posición? ¿Me repites la pregunta, porfa? Es que se nos fue el internet ahorita. Claro, sí, señores, ya te repito la pregunta. ¿Cómo crees tú que se ven afectados los derechos humanos de los migrantes durante el proceso migratorio?
Ah, bueno, pues sí, yo estaría de acuerdo con lo que dijo Emily, que pues toca ver el tipo de migrante, ¿no? Porque no significa que por ser un inmigrante sea, significa que sea ilegal. Hay muchas personas pues que viajen normal, legalmente. Pero digamos que el derecho, bueno, no sé cómo expresar eso, cómo sería, cuál derecho específicamente, pero diría que es como el respeto, es lo que me refiero, porque digamos, lo que les digo, que me pasó como experiencia, que no tienen em, las personas de otros lados, no todos obviamente, como esa capacidad de entender que no por ser latinos significa que seamos inferiores. Entonces, como que, sí, o sea, como que no hay respeto por la cultura o por el lugar, entonces, bueno, no sé cuál sería el derecho que se estaría violando, pero diría que eso. ¿Cómo era? Gracias, Lunita. Estrellita, ¿cuál es tu posición frente a la temática? Permíteme un segundo, si quieres pasar a la siguiente y ahora sí te regresas con la estrellita. Perfecto, listo. Juan Pablo, eh, díganos cuál es tu posición frente a la tendencia de los derechos humanos frente al tema migratorio. Partiendo de lo que dijo la compañera Emily, que pues dependiendo del inmigrante, aún así se ve muy reflejado el rechazo, la parte de la xenofobia, y aún peor cuando una persona migrante no tiene documentos al día, se vienen graves cosas como una explotación laboral, un pago de remuneración no muy buena, porque por lo mismo, porque se ve un rechazo de ese punto, por ser latinos, por ser negros, o hasta allá en Estados Unidos se ve mucho también que algunas partes, los nigas, que son los negros, le tienen mucha rabia a los blancos, y se ve ese rechazo, ese racismo entre ellos. Listo, compañero. Estrellita, ¿estás allí? Sí, perdón. Pues lo de los derechos humanos, yo creo que todos ya sabemos, o sea, cuáles son. Son como los principios básicos que toda comunidad debe tener. Por ejemplo, que trabajo digno, que casa, que estudio, que salud, ¿verdad? O sea, son básicos. Ya eso dependiendo pero pues entonces ahí es donde viene el tema de la cultura que tenga cada persona y pues donde se haya desarrollado en comunidad. Asimismo, pues entonces van a adaptar de cierta manera la interpretación de esos derechos y ya, pues asimismo van a juzgar si esta persona o esta la merece o esta no. Entonces, en eso se basa eso. Perfecto, Estrellita. Listo, compañeros. Para finalizar con este encuentro, vamos a dar como una breve retroalimentación y el objetivo principal de esta sección, puesto que es explícitamente académico, haciendo referente al curso de Psicología Social por medio de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Teniendo en cuenta todas las bases que ustedes no han realizado y en conclusión podemos conllevar de que los estereotipos se conforman dentro de una xenofobia basada en las diferentes percepciones que tenga el ser humano. En esto podemos dar como una conclusión que dentro de la psicología social se involucran unos mecanismos que se da una percepción lógica hacia la tendencia migratoria. Esto reside dentro de tantas problemáticas, tanto sociales, familiares, como sentimentales, emocionales, dando una afectación general en un sentido individual dentro de un contexto a la persona que está realizando dicho proceso o dicho momento. También podemos encontrar como de pronto algo como para culminar la parte de la migratoria, tanto las personas que están sufriendo muchas diversidades o las que tienen muchas bases en las cuales se conforman estas sucesiones. No siendo más, me despido de ustedes, quienes habló Nicolás Otelo. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus participaciones, una participación muy activa e interactiva, recreando y fortaleciendo muchos conocimientos dentro de las percepciones de la psicología social, siendo esto una base de la conformación de todos los procesos fundamentales que integra la percepción de la migración.
Con usted no siendo más, me despido. Gracias, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.